La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta el podcast Ser FADU, un espacio donde se desarrollarán temas de interés para la comunidad universitaria. El podcast Ser FADU comienza ahora. Hoy nos acompaña el arquitecto Víctor Martínez, máster en evaluación, coordinador de educación continua en la FADU, desarrollando el tema Proyectos Ejecutivos. Quédate con nosotros en el podcast Ser FADU. Muchas gracias, aquí estamos para servirles. Platícanos de los proyectos ejecutivos. Ya tienes una amplia experiencia, desde siempre has estado en proyectos ejecutivos, pero hay muchas variaciones que no conocemos o que desconocemos de los proyectos ejecutivos. ¿Qué son los proyectos ejecutivos? Así es, muchas gracias. Bueno, el proyecto ejecutivo es un conjunto de documentos físicos, digitales o físicos y digitales que son necesarios para la ejecución de una obra, para la elaboración de una obra. Esos documentos se pueden clasificar en varias formas. Lo más conocido son los planos, el conjunto de planos, que casi siempre pues, los dividimos en planos arquitectónicos, planos estructurales, planos de instalaciones. Y de ahí se derivan muchos otros, ¿no? Pero hay otros documentos que también son necesarios, como las memorias descriptivas y de cálculo. Son escritos en el cual describes la obra, cómo está conformada la obra. También los cálculos. Los cálculos, se requiere una serie de cálculos estructurales, cálculos de instalaciones. Digo, por ejemplo, en una obra grande, las instalaciones, por ejemplo, eléctricas o de aire acondicionado no se ponen al azar, ¿verdad? Hay que hacer una serie de cálculos previos y eso se documenta y se integra en ese proyecto. También hay otros como, por ejemplo, estudios de impacto ambiental, los levantamientos. Por ejemplo, si el proyecto va a ser una obra completamente nueva, se tiene que hacer un levantamiento del terreno, un levantamiento topográfico, ver cuáles son las curvas de nivel, etc. Pero muchas veces también hacemos proyectos sobre edificaciones que ya están hechas y hay que hacer un levantamiento arquitectónico, hay que medir este edificio, se va a hacer una remodelación, una ampliación. Y en base a eso, pues necesitamos esos documentos, ¿verdad? Cómo está actualmente la situación arquitectónica en ese momento. Muchas veces cuando escuchamos la palabra proyecto ejecutivo nos imaginamos un señor como de traje o algo así. Pero realmente se refiere a ejecución, o sea que es la documentación lista para ejecutar ese proyecto. También se requiere el presupuesto, obviamente, ¿verdad? Previamente, esa documentación la requiere básicamente la persona o las personas que van a construir, porque no necesariamente es la misma persona la que construye que la que diseña y la que proyecta, ¿verdad? Muchas veces ni se conocen, o sea, me ha tocado a mí hacer proyectos ejecutivos y nunca conocer a las personas que van a elaborar esa obra. Entonces esa documentación requiere tener toda la información. La persona que recibe eso no debe tener ninguna duda de las características de esa obra, de ese proyecto. Y bueno, pues la opción de llevar, o más bien no es una opción hacer un proyecto ejecutivo, se tiene que hacer, así es. Se tiene que hacer. Así es, se tiene que hacer. Por supuesto, obviamente en cuestión de habitacional, que es lo más frecuente que hay, hacer residencias, hacer casas, realmente el proyecto ejecutivo pues se reduce, se necesita mucho menos información, ¿verdad? Por las dimensiones, ¿verdad? Pero ya en obras pues más grandes, ese proyecto ejecutivo empieza a crecer en cuanto a el conjunto de documentos. Te hablo que, por ejemplo, me ha tocado participar en proyectos ejecutivos en los que se han hecho 300, 400 planos, de puros planos, más aparte estudios, documentación y todo eso. Sé de proyectos que hay arriba de 500 planos que se tienen que hacer, ¿no? Para poder cubrir todo lo que se necesita de información de la obra, ¿verdad? Esto a los estudiantes de FADU, ¿cómo les beneficia el hacer un proyecto ejecutivo? Sí, de hecho hay una rama que creo que es la más importante, ¿no? De las que todas son importantes, vaya, pero esta es se puede decir que la columna vertebral que son las materias de taller de proyectos, y esas se comienzan a ver desde tercer semestre hasta 10º semestre. Y ahí a ellos
De hecho, hacemos una simulación de un proyecto ejecutivo, aunque son proyectos la mayoría académicos, pero no salen la mayoría, salvo en la excepción de que aquí en la Facultad de Arquitectura contamos con un departamento que se llama vinculación, y ahí la que está a cargo de ahí es la arquitecta Silvia Montalvo Tello, y ella nos invita a varios maestros a colaborar para hacer proyectos ejecutivos reales. Hay vinculación con el sector gubernamental, tanto estatal como municipal, y también con empresas privadas y el público en general. También se han hecho varios proyectos. El primer proyecto que hicimos fue la restauración del kiosco de la Plaza de Armas. El kiosco estaba en peligro, ya se estaba cayendo prácticamente, estaba muy deteriorado. En esa ocasión el gobierno municipal nos invitó a hacer un proyecto, se hizo el proyecto y actualmente pues ya hasta la gente puede entrar dentro del kiosco, ¿verdad? Se reconfiguró completamente porque estaba ya granulado, ¿no? Exactamente, ya estaba muy deteriorado. Y incluso también la iluminación, porque no tenía iluminación. Se hizo el proyecto de iluminación y posteriormente también se hizo el proyecto de restauración del Palacio Municipal, y ese no se ha concluido todavía, se ha hecho una parte, fue hecho por alumnos de aquí, o sea, se hizo un proyecto ejecutivo y se hizo realidad, vaya. Pero lo que vemos también en las otras materias de proyectos, que son proyectos académicos, pero se manejan como si fuera real. Ese tipo de proyectos y este tipo de documentación que la van a necesitar toda la carrera. Toda la carrera, así es. Toda la carrera y bueno, toda la vida, ¿no? Toda su vida, de hecho se les prepara para que ya sea, ahora sí que el pan de todos los días de ellos, ¿eh? Saber manejar, porque el realizar un proyecto ejecutivo es un poquito, bueno, no es nada sencillo, porque aparte de que es mucho trabajo, tenemos la presión del tiempo. Normalmente los clientes ya tienen unos tiempos en los que quieren empezar a hacer la obra, pero no se puede hacer la obra hasta que se concluya todo ese proceso, ¿verdad? Porque también los permisos que se necesitan para poder edificar, se necesita que se tengan esos documentos. No te pueden dar el permiso si no hay ciertos documentos de ese proyecto ejecutivo. Sí, de hecho hay obras que se detienen por no tener los permisos. Así es. Porque les falta el proyecto ejecutivo. Exactamente. Y hay una confusión muy grande a veces entre los alumnos de arquitectura en cuanto a saber diferenciar el proyecto ejecutivo del anteproyecto arquitectónico. Son pues las dos los hacemos los arquitectos, ¿verdad? Pero son con dos fines completamente diferentes. Como habíamos visto, el proyecto ejecutivo es para ejecutar la obra, pero el anteproyecto arquitectónico es el proyecto que nosotros le presentamos al cliente. Es muy diferente. Es el que va a vender. Es el que va a vender. De hecho, es el objetivo principal, vender la idea. Se hace obviamente antes del proyecto ejecutivo. Lo primero que hacemos es el anteproyecto arquitectónico. Pero las características son muy diferentes. En el anteproyecto arquitectónico es muy gráfico, puedes ir hasta artístico, muy creativo, en el cual todos los planos que manejamos, fachadas, plantas, cortes, maquetas, renders, todo va muy bien ambientado, con mucho color, porque necesitamos explicarle al cliente cómo es el proyecto, venderle la idea, convencerlo de que es la mejor idea. Sin embargo, el proyecto ejecutivo, aunque el cliente lo paga, no es para que lo lea el cliente. Son planos técnicos completamente. Y ahí sí, fuera la creatividad, ahí hay que describir completamente con dimensiones, con niveles, con cotas, ejes. Normalmente esos planos son en blanco y negro o escala de grises, porque no importa el color, ahí lo que importa es la información que necesitas. Sin medidas, No, con todas las medidas, vaya. Son planos que llevan un montonal de información, a diferencia del anteproyecto. El anteproyecto es artístico. Es lo bonito. Lo que vemos cuando vemos una presentación, eso que cualquier persona que lo vea, aunque no sea arquitecto, le entienda a las diferentes vistas, a las fachadas, a las plantas, a los renders. Pero los planos arquitectónicos los de ejecutivo, son para que los lean únicamente las personas que van a construir o las personas que estén involucradas, que son los arquitectos, pero también los que van a dar los permisos, ¿verdad? Tienen que leer bien ese proyecto, entenderle, y los que van a calcular. Nosotros hacemos parte del proyecto ejecutivo, por ejemplo el proyecto arquitectónico, y tenemos que repartírselo a muchas personas que van a estar involucradas: ingenieros, topógrafos, los ingenieros civiles, los ingenieros eléctricos. Todas esas personas deben de entender el proyecto, las dimensiones, los materiales, etcétera, para ellos hacer su trabajo y regresárnoslos de vuelta, las ingenierías, ¿no? Cualquier edificación
tiene que tener un proyecto ejecutivo y un anteproyecto. Así es. Van de la mano. Van de la mano los dos. Primero es una secuencia, primero es el anteproyecto, ya que el cliente nos acepta el proyecto, ahora sí, va el ejecutivo. Y bueno, pues, ¿qué es un render? Bueno, pues es un render, es una imagen. Es una imagen digitalizada, o sea, procesada por medio de una computadora y un software, en la cual pues, nos muestra cómo es el proyecto. El objetivo es mostrar cómo se va a ver en la vida real el proyecto. Nosotros antes de la computadora, de hecho, pues yo cuando estudié no había computadoras. Bueno, sí había, pero no había aquí. Pues obviamente todo lo tenemos que hacer a mano. Lo que hacíamos se les llamaba pues perspectivas, ¿verdad? Las perspectivas exteriores o interiores, y mediante Prismacolor, acuarela, tinta, varias. Tenemos que hacer pues, ahora sí que el que sabía dibujar bien, pues hacía buenas perspectivas, y el que no, pues ya no podía hacer eso, tenía que pagarle a alguien más. Pero ahorita tenemos la ventaja de que con la tecnología, cualquier persona, aunque el dibujo es el lenguaje del arquitecto, pero hay personas que siguen sin dibujar también, pero pueden acceder al conocimiento de poder hacer un render y con eso mostrarle al cliente cómo se va a ver su obra. ¿Qué tanto ha ayudado la tecnología a la arquitectura y a los proyectos ejecutivos? Muchísimo, porque pues nunca se va a comparar, el dibujo a mano, que puede ser muy bonito, pero es muy difícil representar tal cual cómo se va a ver una obra, ¿verdad? Por ejemplo, cómo se va a ver en la noche. En la noche la iluminación que va a tener exterior nocturna, pues es muy difícil representar la mano, ¿no? Sin embargo, ahorita con la tecnología podemos representarlo tal cual se va a ver. 3D, recorridos virtuales, etcétera. De hecho, ya ahorita con la tecnología, ya con los lentes especiales, ¿no? En los cuales podemos ver ya en la obra cómo se va a ver el edificio. La realidad virtual. En 3D, la realidad virtual, así es. Impresionante. Arquitecto, la verdad hay jóvenes que huyen al proyecto ejecutivo. Sí. Por todo el papeleo llega a ser tedioso. Sí, llega a ser tedioso. Llega a ser tedioso porque es mucho trabajo, Y bueno, no hay que olvidar que como la arquitectura maneja muchas disciplinas dentro, muchas veces, yo mismo, por ejemplo, tengo mis debilidades en ciertas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, a mí la parte de cálculo y todo eso nunca se me dio, lo de las matemáticas. Sin embargo, hay gente que sí. Hay gente que es muy buena para construir y le interesa, pero no para el diseño, y viceversa. Entonces, sí, obviamente hay gente que de hecho en las entregas finales, por ejemplo ahorita en el tercer parcial, que vamos a entregarlo ahorita en 2 semanas, se va a entregar parte de un proyecto ejecutivo en mis materias y en otras materias. Y los alumnos pues ya están obviamente nerviosos porque pues es contrarreloj. Eso, tienes que realizar una serie de planos que te los aprueben, pero en un determinado tiempo. Pero eso es la vida real. Eso es en la vida real. Eso es en la vida real. Entonces, porque pues se les prepara también a manejar lo que es el tiempo. El tiempo, nosotros tenemos que aprender a hacerlo, a que trabaje a nuestro favor, ¿verdad? Y no en nuestra contra, ¿verdad? Esa cuestión del tiempo, muchas veces, como varios de los arquitectos tenemos cierta afinidad con el arte, pues el artista, normalmente el pintor, trabaja sus horas, cuando le llegue la inspiración y todo eso, y nosotros los arquitectos pues debemos saber manejar el tiempo, porque tenemos un límite de tiempo y tenemos que entregar algo bien hecho y profesional. Aquí en la FADU hay más proyectos que haya participado en la FADU y que haya quedado plasmada la obra de alumnos y maestros de aquí. Así es. De hecho, actualmente se están haciendo varios. Ahorita estamos haciendo el proyecto del Museo del Mezcal, que es para la comunidad de San Carlos, en Tamaulipas. Y también lo están haciendo alumnos de arquitectura de interiores. Y también se van a involucrar arquitectos y diseñadores gráficos. Se trata de hacer un trabajo en equipo. Por ahí también creo que están haciendo un hospital en Aldama. Así es. Ese hospital se está manejando, creo que en 7º semestre, y se está haciendo no siempre se hace un proyecto real, casi siempre es académico, pero cuando se puede, cuando nos lo solicitan personas. También hicimos un proyecto para el COBEA, ahorita nada más que está en stand-by. Me tocó ver parte del proyecto ejecutivo de lo que es el hospital. El hospital, sí, así es. Y lo hacen alumnos, obviamente asesorados con los maestros. Para el alumno es muy, ¿cómo se le puede decir? Inspirador
pues el hecho de estar trabajando sobre un proyecto real, ¿verdad? Sobre una necesidad real, porque los arquitectos trabajamos pues para, el objetivo es cubrir una necesidad de espacio, ¿verdad? Sería padrísimo, a lo mejor para los alumnos que reconstruyeron el kiosco, o los alumnos que estuvieron en el proyecto del Palacio, o estas chicas que están en lo que es el Hospital de Aldama, en el Museo del Mezcal. Es decir, yo colaboré para este proyecto cuando era estudiante. Así es. Es padrísimo. Yo creo que es una de las... Yo siempre les he dicho a los alumnos que el sentimiento más bonito para un arquitecto es ya después del tiempo pasar por una obra en la que tú estuviste involucrado y ver que la gente lo está usando, que lo está disfrutando. Es funcional. Que es funcional. Desgraciadamente también ha habido algunos proyectos que por razones políticas, que por razones de que no se cubren no se tiene el recurso, el presupuesto, no se han hecho. Por ejemplo, se hizo también un proyecto para el Parque Lineal Andonegui. Es un parque que va a estar abajo del puente Tampico. Ahorita son terrenos casi abandonados, están en mal estado, hay mucha, pues hasta delincuencia y eso. Es correcto, ese está del lado tamaulipeco y del lado veracruzano también, ¿no? Así es, bueno, el que hicimos nosotros fue del lado tamaulipeco, que va desde donde está el Museo del Niño, ¿se llama? Sí, desde ahí hasta el río. Es un proyecto muy bonito pero que por razones, bueno, también ahí de permisos, de presupuestos, no se ha podido ejecutar. La API también está involucrada. La API también ahí está involucrada, y creo que también la Secretaría de Comunicación también tiene ahí unas que no quiere ceder esos terrenos. Pero ahí está el proyecto para cuando se quiera ejecutar. Hace poco pasé por Desarrollo Urbano, y ahí en Desarrollo Urbano tienen las imágenes de ese proyecto, o sea que está en mente, está todavía, se puede lograr, ¿verdad? Y aparte sería otro atractivo turístico para la ciudad. Así es, claro, porque uniría esa parte, de hecho hace la unión de las instalaciones de la Expo. Ajá. Todos los terrenos de la Laguna del Carpintero con el río Pánuco, ¿verdad? Porque se supone que hay un proyecto en la que se quiere hacer un corredor, ¿verdad? En que todo esté unido, todos los puntos turísticos de Tampico, ¿verdad? Así que sería a través del canal de la Cortadura. Exactamente, el canal de la Cortadura, el río Pánuco, todo lo que es el centro histórico y la Laguna del Carpintero. Precisamente este proyecto se le presentó al rector. Se le presentó al rector, así es. Sí, hay varios proyectos cada año. De hecho, ahorita hoy me invitaron vamos a participar en otro proyecto. Apenas nos van a decir qué proyecto va a ser, pero el día de hoy va a haber otro proyecto de vinculación, y se va a invitar. Siempre se invita a alumnos que cumplan con ciertas características, pues que tengan buen promedio, que sean regulares, a participar. Que tengan visión, ¿no? Y que quieran, ¿verdad? Claro, porque aquí esos proyectos no son forzados. Es una invitación que se le hace a los alumnos a participar. ¿Los gobiernos vienen a la FADU o la FADU va a los...? Casi siempre es al revés, o sea, casi siempre es así, perdón. El gobierno viene a la UAT o a la FADU, y en base a esa invitación nosotros vamos y ya se designan unos maestros encargados de reclutar a los alumnos y a otros maestros, ¿verdad? Porque también pues se necesitan no nada más arquitectos, se necesitan también ingenieros. Han participado varios ingenieros civiles de aquí, también para ver lo de instalaciones, ingenieros eléctricos, etc. Diseñadores gráficos también han participado. Por ejemplo, en el proyecto de remodelación del Palacio Municipal participaron en la imagen gráfica diseñadores gráficos. Lo más gratificante es que no nada más es exclusivo para los municipios de Tamaulipas, sino que vienen de otras partes de la República a pedir asesoría a la FADU, que por el renombre que tiene a nivel nacional, pues es padrísimo. De hecho, el año pasado entregamos, en plena pandemia, se trabajó en la remodelación del Palacio Municipal de Cerro Azul, y es otro estado. El presidente municipal hizo contacto con nosotros y nos hizo el requerimiento de que pues ellos tenían un edificio en muy mal estado, y se designó alumnos con todo y pandemia, con todos los cuidados fuimos, hicimos el levantamiento, se hizo el proyecto, se entregó el proyecto, todo fue vía digital también, los nombramientos, todo, cada alumno trabajó en su casa, y los maestros trabajamos vía Teams, que es el software con el que nos comunicamos, y se logró la entrega, y ya lo concursaron, y creo que ahorita ya está en ejecución
la restauración y remodelación del Palacio Municipal. Y es gratificante porque voltean a ver a la UAT, voltean a ver a la FADU. Sí, es lo mejor para nosotros el poder colaborar, el saber que nuestro trabajo se va a reflejar en la realidad y poner nuestro granito de arena. ¿Cuál ha sido el proyecto ejecutivo más importante para FADU? Yo creo que uno de los más importantes, porque ha habido varios. Sí, ha habido muchos, ¿verdad? Pero realmente todos son importantísimos porque pues todos vienen a cubrir una necesidad, ¿verdad? Pero en cuanto a, magnitud o impacto social, obviamente el proyecto y más que nada porque fue el primero que nos cayó después del kiosco, fue el proyecto de la Plaza de Armas. Ese proyecto se ha ido haciendo por partes, todavía no está concluido. Hay más cosas que se van a hacer ahí que todavía por algunas razones no se han hecho. Empezando por el kiosco, se hicieron algunos ajustes en cuanto a las jardineras, en cuanto a los derechos de paso peatonales, porque antes pues eran puras calles, ¿verdad? Pero lo que se propuso fue extender esa plaza también hacia la catedral y también, lo que ya se hizo, que fue hacia donde están, hasta el hotel y hasta el palacio. Y también hay algo también en la calle que se encuentra, se me olvida el nombre de la calle, pero es donde están varios negocios. Sí, frente al Globito. Frente al Globito, exactamente. También ahí hay un proyecto también de reforestación, también en la jardinería, hay algunos elementos también que se iban a hacer unas fuentes también, unos de pies descalzos. Todavía no se ha concluido, ahí mismo. Frente a Mauricio Garcés. Ahí mismo, por ahí también, así. También se hizo un estudio también ahí en cuanto a el asolamiento, la temperatura, también porque el sol pegaba muy fuerte y en ciertas áreas, y también se hizo un proyecto también para poder, por medio de árboles, de jardinería, poder aminorar ese impacto del sol. También ustedes ven el impacto ecológico. Así es importantísimo para nosotros. Por el deterioro de los materiales. Así es, lo que es la sustentabilidad. Hay muchas disciplinas que antes no se tomaban tan en cuenta en arquitectura y ahorita aquí en la FADU ya la estamos tomando bastante en cuenta, como es la sustentabilidad, la ecología, también el diseño universal, que es la accesibilidad para las personas con ciertas discapacidades. Y ahorita ya en todos los proyectos las estamos aplicando. Y todo esto forma parte del proyecto ejecutivo. Todo forma parte del proyecto ejecutivo, así es. Pues, arquitecto Víctor, ¿algo más que desees agregar a lo que son los proyectos ejecutivos? Algo que se te haya pasado por ahí que dijo, esto no lo dije, quiero que lo sepan. Bueno, nada más es de que para todos los alumnos que es muy importante que siempre tengan en mente saber diferenciar lo que es porque pasa muy seguido, ¿no? Pasa muy seguido de que les encargamos unos planos, por ejemplo, para un anteproyecto y me presentan un plano de un ejecutivo. Entonces hay que saber diferenciar cuándo hay que entregar los planos ejecutivos, cuándo hay que entregar los planos de anteproyecto o de presentación. Son diferentes, ¿verdad? Hay que saber cuándo son los planos para vender, cuándo son los planos para ejecutar. Exactamente. De la vista nace el amor, dicen por ahí. Así es. Primero se presenta el anteproyecto arquitectónico. Así y es. Después el proyecto. Así es. Pues, ese es el, ¿cómo se llama? El modo de entregarlo. Ese es el proceso. El proceso. Primero anteproyecto arquitectónico, después el proyecto ejecutivo. Pues, arquitecto Víctor Martínez, muchísimas gracias por estar en este podcast. Esperemos que no sea el primero ni el último. No, claro que nos sigas viniendo a hablar de todo lo que viene para la FADU en proyectos ejecutivos. Y que los alumnos que estén participando, pues para la próxima también te acompañen para que... Claro que sí. Su experiencia. Sí, a ver si luego también invito a algunos alumnos para que también opinen. Es muy importante la opinión de los alumnos. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Escucha el podcast Ser FADU a través de Amazon Music, Spotify y Apple Podcasts. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presentó el podcast Ser FADU. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos como Ser FADU.